Bendiciones, mis queridos hermanos y hermanas en el Señor. Mi nombre es Ariel Céspedes Vargas y hoy 2 de abril la iglesia celebra el día de San Francisco de Paula. Escuchemos qué podemos aprender de su vida. Nació en un pueblecito llamado Paula en Italia en 1416. Le pusieron por nombre Francisco porque sus padres habían deseado por 15 años tener un hijo y al fin, al rezarle a San Francisco de Asís, obtuvieron que naciera este niño. Cuando tenía unos pocos años se enfermó gravemente de los ojos, se encomendó junto con sus padres a San Francisco de Asís y este santo le obtuvo de Dios la curación. En acción de gracias se fue a los 14 años en peregrinación a Asís, y allá recibió la inspiración de irse de ermitaño solitario a rezar, a hacer penitencia en la soledad de un monte. Pidió permiso a sus padres y por 5 años estuvo escondido en la montaña rezando, meditando y alimentándose solamente de agua, de hierbas silvestres y durmiendo sobre el duro suelo, teniendo por almohada una piedra. Pero un cazador que iba persiguiendo a un venado lo encontró y contó la noticia a las gentes. Entonces varios hombres más se fueron a seguir su ejemplo y tuvo que construir unas chozas y una capilla para sus compañeros. El lema que les puso a todos los que lo seguían era aquella frase de Jesús: «En esto se conocerán que sois mis discípulos, que os amáis los unos a los otros». Por eso, al santo siempre lo pintan con una palabra junto a él: caridad. Francisco tuvo que fundar varias casas para sus religiosos y en todos sus conventos puso una consigna o ley que había que cumplir siempre. Decía así: Cuaresma perpetua, es decir, en la alimentación hacer las mortificaciones que antiguamente se hacían en Cuaresma, nunca comer carne ni huesos, ni leche, ni tomar licores, solamente pan, pescado, agua y verduras. Esto lo hizo como una reacción ante una oleada de sensualismo que había vivido Europa y que había llevado a la gente a comer, a beber en exceso, y con todo esto se debilitaba la voluntad y llegaban a cometer todos los vicios. Miles de hombres decidieron abandonar la vida pecaminosa del mundo e irse a la comunidad religiosa fundada por San Francisco de Paula, así como San Francisco de Asís les había impuesto a sus religiosos el nombre de hermanos menores. San Francisco de Paula le puso a los que pertenecían a su comunidad el nombre de hermanos mínimos, es decir, lo más pequeñito de todos, y todavía los llaman así, los mínimos. San Pablo dice: el Espíritu Santo les concede a unos el don de hacer curaciones milagrosas, a otros el don de hacer milagros y a otros el don de profecía. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 9. Y a San Francisco de Paula le concedió el Divino Espíritu todos estos dones y en cantidades abundantes. Cuentan que un día tenía que pasar el estrecho de Mesina para ir a Sicilia. Le dijo al dueño de una embarcación: «Me lleva, pero no tengo dinero». Y el otro le responde: «Si no tiene dinero, no lo llevo». Entonces el santo extendió su manto sobre las aguas, lo tomó de un extremo con sus manos para que le sirviera como una vela de barco, y en el otro extremo colocó sus pies y se fue deslizándose suavemente sobre las aguas ante las miradas emocionadas de todos los presentes y desapareció en el horizonte, logrando llegar así hasta la isla. En muchos cuadros antiguos los artistas lo han pintado con este prodigio. El sumo pontífice envió un delegado para que averiguara qué tan segura y cierta era la santidad de Francisco. El enviado llegó disfrazado sin decir que era él, pero el santo al saludarlo le dijo: «Lo felicito porque hoy está usted cumpliendo 30 años de ser sacerdote. Es una gran dicha el haber estado tanto tiempo sirviendo al Señor». Y luego le fue diciendo un montón de datos que el otro no le había comunicado a nadie. El delegado pontificio le preguntó que si sus religiosos serían capaces de resistir toda la vida a ese reglamento tan severo que él les prohibía comer carne, queso, leche, huevos y todos los licores. Y el santo le dijo: «Con la ayuda de Dios sí serán capaces. Vea lo que es capaz de resistir quien confía en Dios».
y tomando un carbón encendido, lo tomó por un buen rato sobre la mano y no sufrió ninguna quemadura. El delegado volvió a donde el Papa a decirle que se había encontrado con un santo de verdad, con un gran santo. El Papa Pablo VI dijo en el 1977 que San Francisco de Paula era un verdadero modelo para los que tienen que llamarle la atención a los gobernantes, aquellos que abusan de su poder y malgastan innecesariamente el dinero que deberían emplear en favor de los pobres. ¿Por qué dijo esto el Sumo Pontífice? Escuchemos. Por aquellos años nuestro santo recorrió ciudades y pueblos llevando el mensaje de Dios a la gente, y en aquellos tiempos como ahora, había alcaldes, gobernantes, ministros y hasta jefes de Estado que abusaban de su poder y gastaban el dinero público para enriquecerse o para hacer gastos inútiles y conseguir lujos en vez de socorrer a los necesitados. Y a ellos les iba recordando San Francisco que a cada uno le dirá Cristo en el día del juicio aquellas palabras que dijo en el Evangelio. Dame cuenta de tu administración. Lucas 16, versículo 2. Y le repetía lo que decía el apóstol Pablo. Cada uno tendrá que presentarse ante el tribunal de Dios para darle cuenta de lo que ha hecho, de lo bueno y de lo malo. Francisco no era muy instruido ni tampoco era sacerdote. Era un sencillo y pobre monje, pero un hombre de oración y se sabía las suficientes frases de la Biblia como para lograr conmover a sus oyentes. Y una de esas frases que no era capaz de callarse cuando hablaba a los gobernantes era aquella que dice Jesús al final del Apocalipsis: «He aquí, que vengo y traigo conmigo mi salario, y le daré a cada uno según hayan sido sus obras». Todo esto hacía pensar muy seriamente a aquellos gobernantes, incluso muchos llegaron a cambiar drásticamente su forma de obrar. Un rey le ofreció una bandeja de monedas de oro para que con ese dinero construyera un convento. El santo no aceptó tal regalo, pero tomando en sus manos una moneda de esas, la partió en dos y de ella empezó a brotar sangre, que le salpicó el vestido que tenía el mandatario. Fernando, el rey de Nápoles, empezó a temblar de pie a cabeza y San Francisco, fijándose en sus ojos escrutadores, le dijo: «Señor rey, esto es un símbolo de lo que le está sucediendo a la gente de este pueblo. El oro que emplea el gobierno en lujos y en gastos inútiles está sangrando por el pueblo». El descontento es general, pero sus empleados no dejan de llegar hasta sus oídos la protesta de tantos que padecen miseria, mientras que los que gobiernan viven entre lujos y placeres. Recuerde que Dios se lo colocó en este puesto de gobernante para que busque el bienestar del pueblo y no para que lo oprima y lo empobrezca. ¿No se imagina lo que Dios lo va a juzgar y a todos los gobernantes? El rey dobló las rodillas y prometió que en adelante se preocuparía más por la suerte del pueblo y sobre todo por los pobres y los necesitados. Señor, que también en este tiempo nos concedas apóstoles que se atrevan a hablar así. El Viernes Santo del 2 de abril del 1507, después de hacer que le leyeran la pasión de Jesucristo según el Evangelio San Juan, se quedó plácidamente dormido con el sueño de la muerte y pasó a la eternidad a recibir el premio de sus virtudes. El pueblo empezó inmediatamente a proclamarlo como santo y los milagros empezaron a suceder por montones. Es por eso que hoy es el día de San Francisco de Paula. Mis queridos hermanos y hermanas en el Señor, ¿cuánto podemos aprender de la vida de San Francisco de Paula? Lo primero es que tú y yo estamos llamados verdaderamente a la oración. En todos los santos que hemos podido meditar, nos hemos dado cuenta que en todos está la oración, el ayuno, la mortificación. Hermanos y hermanas, y es que no podemos hablar de Dios si no hablamos con Dios. Hoy es un día para que nosotros nos preocupemos por seguir las leyes del Señor.
Hoy es un día para que tú y yo le hablemos a los demás de Cristo. Hoy es un día también para que tú y yo, hermanos y hermanas, empecemos a decir las cosas claras, para que reclamemos el derecho de los pobres, de los necesitados, para que no gastemos en lujos, para que nosotros también miremos a Jesús en el pobre, en el que sufre, en aquel que no tiene de comer, en aquel que no tiene de beber. San Francisco de Paula fue un gran defensor, un hombre que no tenía miedo para hablarle incluso al rey de sus pecados, de lo que debía hacer con el pueblo. A ti y a mí debemos pedir para que el Espíritu Santo nos dé el valor para reclamar lo que es la voluntad del Señor, pero sobre todo para negarnos al mundo, para decirle que sí al Señor. ¿Y a ti? ¿Qué te enseña el santo de hoy? Te invito a que me dejes tu comentario sobre lo que entiendes que debemos poner en práctica en este día, que lo compartas y que te suscribas a este canal. Que Dios te bendiga. Gracias por escuchar a Ariel Céspedes. No olvides compartir y suscribirte en este canal.